¿Qué tal? Saludos cordiales a todos nuestros seguidores en nuestras plataformas digitales La Reportera y Prensa Manabí. Hoy conversamos con Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone, un hombre que pasó de la gestión pública técnica a convertirse en una de las figuras políticas más relevantes de la zona norte de Manabí. Pero más allá de los cargos, hoy queremos conocer al ser humano. Bienvenido, Leonardo Rodríguez. Muy buenas noches, querida Estefanía. Qué gusto poder compartir con usted, saludar también por este medio a todos nuestros hermanos de Chone, de Manabí y del mundo entero. Un abrazo para todos. Hemos conocido a Leonardo Rodríguez, político, siempre al frente de su cantón, pero hoy quiero preguntarle, ¿cómo era Leonardo antes de la política? Bueno, antes de la política, una persona que soñaba mucho, que siempre le ha gustado proyectarse, adelantarse un poquito en el tiempo para luego de eso poder tener acciones que permitan alcanzar esos objetivos. Una persona que le ha gustado vivir con mucha alegría, con mucho optimismo. Vengo de una familia creyente, una familia muy unida. Mi padre, mi madre, mi hermano que ya físicamente no está conmigo, mi hermano de sangre, mi único hermano de sangre, falleció hace 2 años, tenía 96% de discapacidad, que era el centro de nuestra familia y sigue siendo el centro de nuestra familia. Y luego tengo 3 hermanos de crianza, 3 hermanos que nacieron en Esmeralda y que han estado los 43 años de vida junto a mí y a mis padres, que me han regalado sobrinos y la alegría de poder siempre vivir, haber tenido una niñez muy linda, muy agradable. Y ahora pues que somos adultos poder seguir recordando eso y seguir soñando hacia adelante como familia también. ¿Cómo se llamaba su hermano? Mi hermano se llamaba Enrique Antonio. ¿Cuántos años le tenía? decíamos Cuto. Él era 3 años menor que yo. Falleció próximo a cumplir él 38 años. Okay. ¿Crecieron juntos, alcalde? Por supuesto. De hecho, una de las fotos más lindas que yo guardo, que atesoro no solamente en mis dispositivos móviles, sino en mi corazón, fue cuando él cumplió 3 años y yo de hecho tenía 6. Y en su cumpleaños nos tomamos una fotografía, él de pie, porque mi hermano nació con cataratas en sus ojos. A mi madre le indicaron los médicos que no iba a poder ver. Mi mamá, una mujer luchadora, como muchas mujeres manabitas, de mucha fe, pues hizo que la parte médica y tomara procedimiento. Al mes de nacido mi hermano lo operaron por primera ocasión y hasta cuando cumplió 1 año ya tenía varias cirugías en sus ojos, lo que permitieron que él viera casi un 40% en un ojo y casi un 70% en el otro. Luego pues se le generó un problema degenerativo progresivo que fue limitando su motricidad al punto que luego de los 3 años, que hacía referencia a esa foto que estábamos los dos de pie, mi hermano dejó de caminar y eso pues hizo que físicamente él se fuera deteriorando bastante, que mi madre, mi padre, mis hermanos, todos, mis tíos, él fue y sigue siendo el centro de nuestras familias. Él siempre viviera con mucha alegría. Y eso es un aprendizaje, algo que me heredó mi hermano, algo que me permite recordarlo siempre en mis momentos de preocupación, de riesgos, también de alegría, pues recordarlo a él con esa sonrisa. Lo único malo y que molesto siempre que tenía mi hermano, porque siempre hay alguien que tiene algo no tan bueno, es que mi hermano fue muy barcelonista y yo soy hincha del Emelec. Entonces teníamos esa disputa a partir del deporte, de la pasión del fútbol, pero que él pues siempre donde está me sigue bendiciendo, me sigue acompañando. Ahora mis hijos también que los quisieron y los quieren muchísimo a él y lo recuerdan de manera permanente, el cariño de su tío, de mi querido hermano Cuto, como le decíamos. ¿Y cómo fue esa infancia junto a Cuto? ¿Qué recuerda, alcalde? Bueno, muchas cosas, Steffi, muchas cosas. Primero que por el trabajo de mi padre, cuando yo nací vivía en Bahía de Caracas. Mi papá era funcionario público de este cantón, de la función judicial. Mi papá es abogado de profesión, pero interactuamos mucho en San Antonio, que es la parroquia rural de Chone, donde vivió mi madre, donde vivieron mis abuelos y pasábamos ahí. Luego, 3 años después, pues nació mi hermano Cuto y jugábamos en la finca de mi abuela, con los animales, en el jardín con las flores, con las plantaciones de maíz, el río que estaba muy cerca. Luego de ello, cuando yo tenía 7 años, nos fuimos a vivir a Cojimíes, la parroquia, actualmente parroquia rural de Pedernales.
la parte más hacia el norte del perfil costanero de nuestra provincia, un lugar hermoso, al igual que muchos otros que tiene nuestra provincia. Allá estudié tercero, cuarto y quinto grado, y en ese entorno natural muy puro, como era el estuario del río Cojimies, me eduqué, viví. Pasé con mi hermano, nos encantaba ir a pescar en los botes, en las canoas, ir a la playa, encontrar los caracoles, ver las tortugas que llegaban a anidar ahí a desovar en la playa como tal, ver cómo regresaban al mar y cuando ya salían las tortugas pequeñitas, montar a caballo. Muchas veces iba de mi casa hacia que era donde mis padres tenían sus camaroneras, hacia el pueblo, donde estaba la ciudad, el pueblo como tal, a la escuela República de Cojimies, que hace poco tuve el honor de recordar a mi escuela, que fui para allá al Festival de la Corvina, de mi directora, mi profesora, que luego fue mi madrina, la señora Virginia Carofilis, de acá también de Manta. Y fue una niñez maravillosa entre las montañas y los ríos de Chones y el mar de Bahía de Cojimies. Me hizo pues que tuviera una niñez que la recuerdo, que se la cuento a mis hijos, que la distribuyo y la comento con mucho orgullo, porque siempre he tenido la dicha de estar cercano a mis padres, la bendición de contar con ellos y en base a ello pues a su esfuerzo también pues haberme educado y haber vivido como muchos niños en nuestra provincia también, y también eso me hace comprometerme a que en cada espacio en el que me encuentre como servidor público en cualquier lugar tenga el compromiso moral y afectivo de que la niñez, la adolescencia y el futuro puedan mejorarse también para todos ellos. ¿Qué fue lo último que le dijo su hermano, alcalde? Bueno, mi hermano se fue desmejorando, Estefanía, desde el año 2021. Él ya comenzó a tener mayores complicaciones. Luego estuvo en el 2022 hospitalizado en Guayaquil. A mi madre le dijeron a mi padre que ya mi hermano no tenía mucho tiempo de vida, una noticia que desgarra, que duele, sabiendo pues que su enfermedad fue progresiva. Luego de eso mi hermano continuó viviendo meses más, se volvió a afectar, estuvo en Puerto Viejo en 2 ocasiones, y nuestra gratitud siempre para esa familia médica de la Clínica San Francisco de Puerto Viejo, que estuvieron ahí con mi hermano. Estaba en cuidados intensivos y le permitían que un teléfono viera los partidos que él quería ver. Y luego ya en esa progresividad de la enfermedad, pues ya empezó a reducir su posibilidad de hablar. Y lo último que él me decía, no solo en sus palabras, sino también con sus miradas, pues era que nunca descuidáramos a mi padre, a nuestros padres, porque siempre estuve con uno de mis hermanos, Damián, que es abogado, uno de mis hermanos de crianza, él es 6 años mayor que yo. Que no descuidáramos a nuestros padres. De hecho, por él, a mi madre le decimos la gorda y a mi papá el viejo, y era la forma que él llamaba a nuestros padres, y fue ese compromiso que hicimos junto a mis hermanos de estar siempre con ellos, y lo recordamos siempre a nuestro Cuto. Mucha gente en Chones lo conoció a él, aún me recuerdan a él, conversamos con él, sobre todo cuando se dan esos clásicos, el Astillero, que era donde mayoritariamente salía a relucir algunas cosas. Y como anécdota, cuando Barcelona ganó la final en el año 2020, cuando estábamos en la pandemia, recordarán que el país hizo una pausa a la preocupación que se tenía en la pandemia para festejar a Barcelona, y por muy MLCista que yo sea, hincha del bombillo, reconozco pues la popularidad enorme que tiene Barcelona, que es el equipo más fuerte en hinchada del país. Y estábamos ahí conversando con el coronel de la policía cuando terminó el partido, y hablábamos de que no se podía hacer porque era una disposición nacional, que no se podía aglomerar la gente, pero la gente se olvidó de eso y salieron a las calles. Y el coronel me decía, alcalde, ingeniero, no podemos controlarlo. Entonces vi que había una masa de gente en las calles de Chones, y pasaba lo mismo en el país, y me voy a refugiar a la casa de mis padres para ver con mi hermano cómo estaban, y resulta que mi hermano estaba más enfiestado todavía que todos por la alegría de Barcelona. Entonces eso fue lo que me dejó mi hermano, y es donde él también me enseñó a luchar.
no solo con sus palabras, sino con su ejemplo, porque él estaba en una cama, en una silla de ruedas, pero él nunca se dejó atar a nada. Él fue una persona libre y en esa libertad pues siempre he tenido la posibilidad de moverme y de avanzar en los objetivos, sobre todo cuando se tratan de personas que necesitan también una atención prioritaria, privilegiada, diferenciada, pues, y en ese sentido no solamente están quienes tienen una dificultad física, sino también nuestros niños, nuestros adultos, es decir, la familia de Chone y de toda una provincia. Y vemos que también habla con mucho amor de sus padres. ¿Cuál ha sido la enseñanza más fuerte que dejaron en su vida ellos? Bueno, mi padre, la humildad, y no solamente por venir de una familia de mucho esfuerzo. Mi abuelo orgullosamente educó a sus hijos, poniendo inyecciones, suero, que fue muy conocido por la ciudadanía de Chone. Yo no tuve el honor de conocer a mi abuelito paterno, mi abuelo Salvador Rodríguez, pero me encanta cuando la gente se refiere a él de muy buena manera. Y mi padre, pues, esa humildad que la sigue teniendo hasta ahora, que la aprendí, la heredé de él, que me enorgullece eso, pero sobre todo tampoco a nunca rendirse. Mi papá se propuso ser un profesional, un abogado, salió de Chone siendo muy joven y se fue a Guayaquil cuando era una ciudad totalmente desconocida para él, pero no tuvo límites en sus sueños y luchó y lo consiguió, y gracias a eso nos educó y sostuvo a nuestra familia, a mi hermano, a mis otros hermanos, a mí. En el inicio también, cuando yo fui padre, pues siempre acompañando en el crecimiento y la formación de mis hijos. Y de mi madre el carácter, la templanza, a no desmayar, a tener mucha fe también en las acciones que uno puede emprender en la vida, y que cuando está ligado a Dios, a la Virgen, al Ser Supremo, las cosas se van dando, se van encaminando. Lo que para muchos llegan a ser o de llamarse suerte, pues para otros son bendiciones, y eso lo he conseguido y lo he aprendido mucho también de mi madre. ¿Y quién es su contacto de emergencia? Bueno, cuando pasa algo triste, cuando pasa algo feliz, su hermano. Mi hermano, te cuento que cuando tenía alguna angustia y él estaba físicamente, yo necesitaba de él, iba a buscarlo. Mi hermano, mucha gente que no lo conocía, no le entendía la forma de hablar porque era ya bastante débil su voz al final, pero él siempre estuvo ahí, siempre me aconsejó cuando estuve en la etapa más difícil de mi vida, que fue de los 16 a los 19 años, en esa transición ya, dejar la vida de colegio, entrar a la universidad. Fue mi hermano quien fue mi brújula y desde ese entonces lo ha sido siempre, mi punto a tierra, bueno, mi equilibrio y sobre todo mi proyección. Y siempre necesitaba hablar con él. Alguna persona a quien quiero mucho, cuando mi hermano falleció, me dijo: él ya no estará físicamente contigo, pero en tu corazón te acompañará al lugar que tú vayas. Y es ahí donde lo busco, cada vez que necesito de alguien o una palabra, un aliento. Recuerdo que él siempre me daba su bendición, y cuando estaba ya en sus últimos días, en los últimos momentos de vida, pues tomé su mano y pedí su bendición, y con ella me muevo siempre. Qué bonita historia y qué bonito amor de hermanos, alcalde. Nos conmueve a todos escuchar esa historia, que 2 años después usted sigue recordándolo a él con mucho cariño, y lo vemos Siempre reflejado hoy en sus ojos, de ese amor infinito que todavía tiene por su hermano. Y cuéntenos algo, ¿en qué momento usted entendió que quería servir desde lo público? ¿Cuándo fue ese momento? ¿A los cuántos años se dio cuenta que usted quería estar en este mundo? Bueno, yo he sido funcionario público desde que dejé de ser estudiante, o dejé la universidad más bien, porque estudiantes somos siempre aprendemos. En el año 2008 inicié mi vida pública como servidor público en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en un convenio con la Universidad Católica de Manabí, donde yo estudié, soy ingeniero agroindustrial de profesión. Empecé dando capacitaciones en agroindustria a algunas comunidades rurales de Manabí. Luego tuve un paso un poco menos al año de profesor universitario. Esa oportunidad de capacitador me abrió la puerta para poder ingresar a ser docente universitario, y entonces empecé no solamente a recordar mi niñez de las comunidades que visitaba por las actividades productivas de mis padres, de mi familia, sino que empecé ya como adulto a sentirlas de una manera diferente y a pensar que se podía mejorar bajo la visión, la experiencia que tenía en ese momento, en el año 2008. Luego, pues, en el 2009 empecé a apoyar a algunas personas en la vida pública, participativa, política.
Luego pasé a trabajar en Montecristi, en una institución que se llamaba el Instituto Nacional del Riego y Drenaje, INAR, que era encargado del riego del país, puntualmente en Manabí. Esa competencia luego se pasó al Ministerio de Agricultura, que posteriormente se encuentra en la actualidad en el gobierno provincial. Recorrí mucho Jipijapa, mucho Paján, las zonas más secas de nuestra provincia, buscando agua para producir. Y miren, un paréntesis ahí, han pasado un poco más de 15 años y las condiciones no solamente que en algunos casos están iguales, en otras se han agudizado más, es decir, no ha habido esa oportunidad de cambio para la gente. Entonces, desde ese momento empecé ya a pensar que en algún momento de mi vida tenía que dar el paso hacia adelante de estructurar una propuesta, pero con la gente. Nada se puede hacer desde el sector público si no estás ligado a la gente, porque el servidor público que administra recursos, que tiene la posibilidad de gestionar, tiene que solucionar problemas, y esa solución tiene que ver con la familia, con la gente como tal. En el 2011 entré a trabajar a la Agencia Nacional de Tránsito en Chone como jefe de agencia, y por la confianza del director provincial fui nombrado su director de Manabí. Trabajé muy de cerca con la transportación. De hecho, aquí en Manta recuerdo que hubo una paralización de la FETUM, la Federación de Transporte Urbano, por una inconformidad que había con la transportación pública por carretera. Hace algunos días en Puerto Viejo conversaba con algunos dirigentes de la cooperativa Los Bajos de Montecristi y la Montecristi. Y le hacía referencia que me tocó hacer unas inspecciones por la 4 de noviembre aquí en Manta, pero más allá del problema y la solución que se pudo plantear en ese entonces por parte de las autoridades nacionales, fue el haber tenido la oportunidad de conocer a la gente, de conocer la transportación en sus diferentes modalidades: transporte público, transporte por carretera, transporte urbano, taxis convencionales, taxi ejecutivo, transporte mixto, transporte de carga pesada. Y allí ocurrió algo. En diciembre del 2011, después de haber sido evaluado como uno de los 2 mejores jefes de agencia del Ecuador por parte de la ANT, que sabemos que es una institución compleja, que hasta en la actualidad tiene muchos conflictos, me evaluaron como y me dieron un diploma, un reconocimiento como uno de los 2 mejores jefes de agencia, y un 28 de diciembre me llegó la notificación que me agradecían los servicios, es decir, que me separaban de la institución. Yo llamo al director provincial a comunicarle lo que me habían notificado y que preguntarle la razón. Y me decía él, eso debe ser una broma por el Día de los Inocentes, 28 de diciembre. Situación que no fue así y que lamentablemente se concretó. Mi sorpresa y mi agrado, y que generó un poquito ya me activó esa decisión de poder buscar una participación política por lo que estábamos haciendo con la gente, fue que luego en la noche del 28 de diciembre fueron a mi casa muchos dirigentes de la transportación que se habían enterado de la noticia a respaldarme y a pedirme los contactos de las autoridades nacionales para ellos solicitar que me reintegren. Le di la información, me generó mucha alegría, mayor compromiso con ellos, y pues yo ya un 3 de enero otra vez estaba en funciones trabajando en la agencia de tránsito, y estuve allá hasta el año 2014. O sea, los transportistas lo pidieron, regresa. Regrese, y allí pude estar. Seguí sirviendo hasta el 2014. En el 2013 tuve una propuesta de participación política para concejal. Consideré que aún no estaba preparado, consideré que aún faltaba algo más para poder dar ese paso. Decidí no tener ninguna participación. Luego me tocó ir a Quito. Trabajé en la movilidad del país, en organizaciones políticas de la Cancillería, principalmente en la Sierra. Conocí muchos dirigentes que aún están vigentes de la dirigencia indígena del Ecuador. Conocí de cerca también sus necesidades, sus problemáticas, algunas similares a las nuestras, otras se diferencian por la parte asociativa, la parte que se fortalecen en unidad, pese a que a veces discrepen enormemente, pero cuando se trata de sus intereses, de su bienestar, se unen, y eso es algo que reconozco y que me gustó mucho de ellos. Volví en el año 2016, puntualmente el 14 de marzo, a mi tierra, Chone. Tuve una propuesta de trabajar en una embajada en Canadá en el año 2015, no la acepté. Algunos se sorprendieron, y yo lo que decía, yo quiero volver a mi provincia, quiero volver a mi tierra, quiero seguirle sirviendo a mi gente, pero desde mi ciudad, desde mi provincia. En el 2016 y el 14 entré al hospital del IES de Chone como administrador.
de este hospital, director administrativo, y un mes y 2 días después el terremoto que conocemos y lo que afectó. Fue una situación también muy difícil, no solamente en lo personal, sino también en lo administrativo. Recordemos que muchas infraestructuras de Manaví y de Esmeralda se afectaron, entre ellos las casas de salud, en Chone el hospital del MSP, el Napoleón Dávila Córdoba, el hospital referente del norte de Manaví, se vio afectado, tuvo que cerrar, y el hospital del IES, que es de infraestructura pequeña, que orgánicamente es un hospital básico, no tuvo una afectación por ser de un solo nivel en la estructura, pero sí en la parte de abajo, tuberías y eso, y que ese hospital chiquito, pequeñito en infraestructura, fue quien sostuvo la salud, al menos del norte, y que fue el referente para derivar los pacientes, y donde su gente, pues el equipo humano, los doctores, los auxiliares, los guardias, los conductores, el equipo administrativo, fue quien sacó a relucir ese amor por la gente, pues, y que los resultados fueron muy evidentes. ¿Cuál fue el reto más difícil allí? Bueno, el reto más difícil fue la centralización que se ha sentido siempre en nuestra provincia, que hemos padecido de ellos, lo autoritario que llegan a ser a veces los funcionarios de Quito, que llegaban acá, y una situación compleja que me generó mucho desagrado, y creo que hasta me exalté, pero era necesario exaltarse, cuando llegaron como 5 días después del terremoto a pedir una auditoría de las atenciones que se habían dado desde el momento del terremoto, desde las 7 de la noche del 16 de abril hasta 5 días después, cuando en la administración y las personas que trabajan tanto en el MSP como en el IES saben que los afiliados al IES, para ir a ser atendidos al MSP, necesitan una autorización, y viceversa. Los del MSP, cuando vienen al IES, necesitan una derivación, una referencia. Y pues en el terremoto no había eso, ni siquiera había la posibilidad de pedir una cédula. Y la auditoría de esta institución en el año 2016, 5 días después del terremoto, llegaron muy frescos, relajados, sin mayor preocupación, a pedirle el descargo a los médicos, a los auxiliares, a la farmacia, al área de imágenes, que querían cédula, derivaciones, referencia de cada uno de los pacientes. Situación que no la acepté, y que tuvimos que hacer la defensa de nuestros compañeros, de nuestra institución, del esfuerzo y del cariño que le habían puesto cada una de esta gente, que siendo humanos, siendo padres de familia, siendo personas, habían también dejado a un lado a su familia en buen recaudo, pero para poder venir a servirle. Eso no se podía dar, y ese ha sido uno de los grandes retos, no solo en esta institución, sino en todas. Esa imposición que nos quieren dar desde afuera, a nosotros los manavitas, cuando tenemos iguales o mayores capacidades que cualquier otras personas de nuestro país, sobre todo la autonomía, respetando siempre las directrices, los reglamentos, las leyes y las resoluciones, pues nosotros tenemos la capacidad de poder avanzar en todo momento. Y luego en el 2018 renuncié un 28 de octubre a este hospital con mucha nostalgia, dejar a mis compañeros, dejar a mi hospital, dejar a mis amigos, a mi gente a la que le servíamos en el día a día, pero era importante también dar ese paso para empezar a promover, a posicionar un plan que había nacido de la misma gente, que le denominamos el Plan de la Gente, que ha sido nuestra guía hacia donde hemos avanzado este tiempo de gestión y administración del municipio de Chone. Para llegar allá, usted estuvo en todos estos cargos públicos en los años de Rafael Correa. ¿Usted que era militante de Correa? Sí, fui militante, aprendí muchísimo, por supuesto, del señor presidente Rafael Correa, de sus señores ministros, de la cercanía con la gente, de cómo se priorizaba mucho la gente, mucho el trabajo, siempre mi cariño, mi gratitud para ellos, mi reconocimiento para ellos, pero luego, al igual que mucha gente, fuimos viendo de una forma diferente la forma de gestionar, de ejecutar las cosas, creo que se fue perdiendo el hilo en el camino. No he tenido la oportunidad de participar con ellos, de hecho... ¿Con quién participó en el 2018? Y mis 2 únicas participaciones políticas, la del 2019 y el 2023, la hice con el ingeniero Mariano Zambrano del Movimiento Unidad Primero, quien hizo en el primer momento, en el 2019, una alianza con el Partido Social Cristiano,
el abogado Nebot, reconocer enormemente su liderazgo, el aprendizaje que he tenido con él también, de esa firmeza, determinación, de esa priorización del bienestar, de la prosperidad para la gente y para los territorios. Y luego en el 2023 se amplió esa alianza política, donde ingresaron dos movimientos, un partido y un movimiento, el partido Suma, que lo lideraba el abogado Guillermo Celi, de acá de Manaví, de Puerto Viejo, y el movimiento provincial Caminantes, que lo lideraba y lo lidera el ingeniero Agustín Casanova, quien fue nuestro candidato en esta alianza a la prefectura de Manaví, y pues pudimos tener la oportunidad de ganar en base a la confianza de la gente, a esa continuidad de haber pasado del resurgir en el 2019 al 2023 a esa transformación que estamos viviendo hasta este momento, con obras que no solamente eran esperadas, necesarias, sino que en algunos casos eran urgentes de poderlas hacer, pues, y eso lo estamos haciendo gracias a Dios y al cariño y a la confianza de toda nuestra gente. Ya vamos para allá a hablar justamente de esos proyectos, alcalde. Le quiero preguntar, ¿hubo en algún momento el miedo de perder en el 2019? ¿Y qué sintió esa noche cuando le dijeron, Leonardo, usted es el ganador? Bueno, siempre cuando usted compite, cuando usted está en un proceso democrático, participativo, está la posibilidad de no tener el resultado que se espera, ¿no? De tener un revés, pero pues nos manejamos muchísimo en la planificación, así lo he hecho en mi vida, lo comentaba al inicio, y pues en la parte pública siempre con información, con números. Sabíamos que había una posibilidad enorme de que una propuesta distinta, ciudadana, cercana, basada en el conocimiento, en el amor, en la proyección, en la planificación, podía calar muy bien en la ciudadanía, y se lo hizo. Y pasó algo. Yo cumplo años el 24 de marzo, Steffi, y el 24 de marzo del 2019 cayó día domingo, día de las elecciones. Entonces el equipo que venía acompañándome, que viene acompañándome desde ese entonces, me mostraron los números en mayo del 2018, cuando fue la primera medición que hicimos, la primera revisión de los datos. En ese momento Chone estaba tan disperso, tan carente de oportunidades, de sueños para poderse cumplir, que existíamos como unos 35, 36 precandidatos a la alcaldía de Chone en mayo, y yo estaba por ahí como por media tabla. Luego fuimos midiendo ya con una planificación de acciones que tenían que concretarse, y el día 3 de noviembre, vimos los números con los que yo ya había renunciado. Dije ahora que renuncié el 28 de octubre. Okay. Y veo los números, yo estaba 31 puntos por debajo de quien estaba primero. Ya habíamos 14 nombres que fuimos los que tuvimos en la papeleta, y yo estaba 31 puntos por debajo de quien estaba primero, en quinto puesto ubicado yo. Pero tú a lo que ves eso te desanimas, y de hecho pasó algo ahí medio gracioso. Tuve una discusión con un amigo, un compañero, que por qué yo había renunciado. Me dice, no, tenemos todas las condiciones para ganar, pero necesitamos disciplina, necesitamos trabajo y necesitamos el querer poder alcanzar esto. Y nosotros lo tenemos, vamos hacia allá. Y bueno, el 22 de marzo, el día viernes 22 de marzo, en algunos lugares las personas me habían dado que la torta, que el feliz cumpleaños, y volvimos a revisar ya tarde en la noche los números. Y el mismo equipo que me había dicho que estábamos 31 puntos distantes en noviembre, me decía que el día domingo no solamente iba a festejar el cumpleaños, sino que con nuestra gente íbamos a festejar la oportunidad de iniciar el resurgir de Chone, y es lo que se ha venido dando. En el 2023 lo propio, y ahora pues estamos dando esos pasos con nuestra gente, entregando las obras finales y sobre todo dejando encaminado a nuestro querido Chone hacia ese otro nivel que nosotros siempre quisimos darle a nuestros hijos y disfrutarlo nosotros mismos. En el primer periodo usted inició justamente con el eslogan denominado El Resurgir. Luego vino en el 2023, ganó, y su eslogan se denominó La Transformación. ¿Cree que lo ha logrado hasta ahora, alcalde? ¿Le quedan pocos meses? Sí, por supuesto que sí. No solamente porque yo lo perciba de esta manera o lo crea desde un sesgo de vanidad, que no lo soy en ningún momento, pero lo digo con el fundamento de nuestra gente. Lo digo con el sentir del ciudadano de Chone. Inclusive de aquella persona
sin ser político, porque en este momento ya muchos reconocen lo que se ha hecho, pero buscan ahí debajo de la alfombra alguna cosa para poder referir, o se van al último rincón para poder anunciar algo ahí. Pero la ciudadanía y hasta el que no simpatiza con Leonardo Rodríguez reconoce lo que se ha hecho en Chone, que más allá de del hidrosanitario, del embellecimiento del centro que está por culminarse, de la ciudad del conocimiento, del centro de agronegocios, del nuevo cuartel de bomberos, del gran parque, la ciudad del conocimiento, Parque de la Familia, de los casi 36 kilómetros de calle asfaltada, de la arborización, de darle agua a Canuto, del plan dignidad para las parroquias, de la apertura de vías, de las canchas, más allá de cada una de estas obras que tienen una importancia y una relevancia muy particular para cada ciudadano, es el haberle devuelto la confianza a nuestra gente. Es el haberle permitido elevar otra vez el rostro y decir con orgullo que somos hijos de Chone y que juntos estamos llevando al sitial que nuestra ciudad siempre mereció, que fue legado de nuestros padres y que nosotros estamos llamados a poderle darle esto a nuestras familias. Usted ha mencionado un poco todo lo que ha logrado en estos años, alcalde, pero si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la mega obra que como Leonardo Rodríguez hay un antes y después de Chone? ¿Cuál es la consentida suya? Bueno, en general te voy a decir otra vez, voy a ratificar, devolverle la dignidad a nuestra gente. Y en cuanto a la obra física, la ciudad del conocimiento, ese gran espacio público totalmente mejorado que va a ser, y bromeamos en su momento, ¿no? Cuando conversábamos en el 2019 con Agustín Intriago acá en Manta y con Agustín Casanova de Puerto Viejo, y hablábamos y proponíamos juntos de que no podíamos dividir a nuestros territorios, y tuvimos una reunión en Chone, recuerdo, donde mostraba nuestra proyección. Agustín Intriago hacía referencia que Manta, los cruceros, la ciudad puerto, necesita más alternativas hacia adentro de la provincia. No solamente Montecristi, que tenía, ahora que me alegro mucho que la Universidad Eladio Alfaro lo haya tomado, que el gobierno central se lo haya entregado para su administración, lo que es Ciudad Alfaro como tal, que hay mucha historia, mucho que contarle al mundo, pero que se necesitaban más alternativas. Entonces, en esa visión de complementariedad entre los cantones, decidimos también hacer otros elementos y estamos construyendo, ya próximo a terminar, en la parte alta del Cerro Guayas de Chone, el Centro de Interpretación de la Cultura Montuvia, que nos va a permitir darnos a conocer al mundo entero, decirle lo orgulloso que somos nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro folclore, de saber coexistir entre la naturaleza, de que el montubio ya no solamente es aquel hombre que trabaja la tierra con un machete, sino que ese montubio también evolucionó, que se esforzó para que su hijo, en lugar de machete, tenga un lapicero con el que él firma una demanda como abogado, como juez, que cogió un estetoscopio para darle salud y vida a una pareja, a una persona, a un niño, que puedan tener muchas otras cosas. Chone tiene grandes médicos, no solo en el país, sino internacionalmente, grandes talentos que hacen mucha investigación científica, inclusive hasta algunos trabajan para la NASA. Tenemos en el deporte a un Chito Vera, tenemos muchos jóvenes que se destacan en muchas otras cosas. Entonces, esos dos elementos, más allá del agua, que es lo más importante, ¿no? Pero el que ha dado ese plus que está permitiendo hacer también la inversión privada en nuestra ciudad, que estamos contentos que próximamente vamos a tener un centro comercial, un cine, para que podamos disfrutar ya no solamente en Manta, en Puerto Viejo, en Bahía de Caracas, sino que también haya otras alternativas puedan tener en Chone. Ese gran parque, esa ciudad del conocimiento es verdaderamente extraordinario. Y le decía que conversábamos con los dos compañeros alcaldes de ese entonces, que cuál ciudad iba a tener el parque más bonito, porque Puerto Viejo ya tenía la Rotonda, tenía Las Vegas, Agustín hablaba del megaparque, Agustín Intriago. Bueno, lamentablemente lo que le sucedió a este gran amigo, gran servidor de Manta y de la provincia, pero que se inmortaliza su nombre ahí en su parque, que tanto lo promovía, lo refería. Y yo le decía que estábamos empezando, lo de nosotros era en ese entonces era una idea, que era difícil tal vez poderla concretar, era el que estábamos más lejos de los otros dos. Claro. Pero ahora pues ya es una hermosa realidad, estamos casi en un 80% de avance de obra, y que cuando ustedes lo visiten, que por cierto están invitados todos, por ahí estaremos. Todos los manavistas se darán cuenta que es uno de los parques más bonitos del Ecuador, con tantos elementos que reflejan nuestra identidad, saltos de agua, Casa de la Juventud,
un escenario espectacular, ágoras al aire libre por la cercanía que tienen los 9 centros educativos que permiten que sean 15.000 niños y jóvenes que puedan interactuar de manera continua y permanente, y que cuando nosotros lo postulamos ante las instituciones correspondientes le denominamos el Parque de la Familia, pero luego los organismos internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo, la Agencia Alemana de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina le denominaron la ciudad del conocimiento. Por eso todos trabajamos para mejorar el futuro. Y en ese lugar, en la ciudad del conocimiento, se proyecta el futuro para Chone y una alternativa para el futuro de Manabí también. Si bien, alcalde, hemos hablado de todos esos proyectos positivos que usted tiene para Chone, también es cierto que cuando uno está en la vida pública no todo es bonito. ¿Cómo maneja usted la presión política y los ataques, alcalde? Bueno, al inicio me llamaba un poco la atención, y eso es parte del aprendizaje, de la formación como servidor público. Cuando entré a la agencia de tránsito en el año 2011, yo venía de ser técnico de campo, de dar capacitación, de ser profesor universitario, de recorrer los campos en el sistema de riego con el INAR. Y en el 2011 llegué a administrar una institución. Y ojo, ahí empecé a tener unos primeros aprendizajes, que nosotros hemos perdido tantas oportunidades porque nos dejamos meter acá en nuestra provincia la discordia, la desunión, el atacarnos entre nosotros mismos cuando debemos fortalecernos. En Chone había un director que era de otra parte del país y nadie le refería nada. Llegó una persona de Chone que empezó a tener afecto por la gente a quien le servía y empezaron a atacarme. Una vez un periodista llegó a decirme que él me ayudaba, pero a cuenta de algo, de ninguna manera. Y fue el primero que me atacaba. Entonces al inicio escuchar una radio me generaba angustia. Pero luego, cuando pasaron situaciones como la que le comenté diciembre del 2011, cuando fue la dirigencia de la transportación a decirme que me respaldaban, que iban a hacer todo lo posible por que me reintegraran a mi trabajo, fui comprendiendo que las cosas mayoritariamente se estaban haciendo bien, y es por ellos quien debemos seguir trabajando, inclusive por los que no están de acuerdo, los que tienen una visión diferente, pero que las cosas buenas se sobreponen. El servicio público tiene algunas dificultades. Una de ellas, la que usted refiere, Estefanía, el señalamiento, el cuestionamiento, que debemos también tener en el marco del respeto, tener también la madurez para poderlas recibir y poderlas aceptar, poderlas conversar y debatir. Otra situación compleja es el tener que dejar a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos bastante tiempo. Allí te cuento, por ejemplo, algo que me pasó en el 2023. Mis dos hijos, el mayor tiene en la actualidad 17 años, está iniciando la universidad, y mi hija tiene 14 años. Ambos nacieron el 23 de septiembre. Y pues en el mes de septiembre son las festividades de la Virgen, la Virgen que se me escapa en este momento, Virgen del Cobre, Virgen del Cobre en San Clemente, okay, que es el balneario donde más frecuentamos la familia, amigos de Chone. Y mi hijo, que tenía en ese entonces 13 años, me dice: papá, te presento a mi novia. Y fue una mezcla de emociones, de la alegría de saber que mi hijo estaba entrando a una nueva etapa, y la nostalgia de saber que ya no iba a seguir siendo bebé, que ya no era el niño pequeño que yo lo vi hace poquito. Entonces me pasaron 13 años volando, y eso te genera también nostalgia. Pero luego hay cosas hermosas que te motivan a ser servidor público. El estar cercano a la gente, que luego pasas por la calle y alguien te recuerda, te saluda. Me ha pasado mucho que aún tengo amigos que recuerdan cuando sacamos una licencia en el 2011 y no hicimos otra cosa más que darle afecto y una atención muy personalizada para que pudiera cumplir con su objetivo. Una atención de una persona en el hospital del IES, un amigo que puede haber escuchado su proyección de riego para me pasó ahora en Maconta, que es una comunidad acá de Puerto Viejo, cercano a Colón. Conversé con algún amigo que me recordaba del año 2009. Entonces esa oportunidad, esa alternativa que te da el servicio público, creo que no te lo da nadie, y en lo personal me llena enormemente, y eso se pone muy por encima de cualquier otra persona que uno no le agrade o que tenga un criterio totalmente diferente y hasta cierto punto irrespetuoso con uno, pero
nosotros no actuamos de esa manera, nosotros somos respetuosos y siempre hacia adelante con el cariño de nuestra gente. Y aquí usted tocaba justamente a sus hijos, ¿no? Y yo creo que para todo ser humano, para cualquier político, para cualquier famoso, no hay nada más bonito que ellos, cuidarlos a ellos. Y yo le quiero preguntar, lejos de lo que puedan decir las personas externas, ¿qué quiere que sus hijos piensen de usted cuando hablen de su etapa política? Bueno, y me pasaba hace poco con ellos, ¿no? Yo tengo ya 7 años en esto, veo la foto de Leo, le dicen Leito, mis amigos, quienes lo conocen, aunque ya está más grande que yo. Estaba bien pequeñito, delgadito, ahora está grande, mi hija también lo mismo. Y ellos no lo tomaban de buena manera, porque antes, como servidor público, me tocaba salir, me tocaba estar, pero llegaba más recurrentemente a las horas de comida, a la casa. Pero me dio tanto honor, tanto orgullo escucharlo a mis hijos hablar. No sabían que estaba yo ahí, escuchándolos, pero decir con tanto orgullo cómo se sienten ellos de ver que su padre tiene tanto cariño a la gente de Suchone, que he podido inculcarle, no hablándole, sino demostrándole lo cuánto queremos a nuestra tierra, y cuánto nos hemos esforzado como familia, como padres, como hijos, para que esto se pueda dar. Y eso pues es una de las mayores satisfacciones que tengo hasta este momento, de escucharla a mi hija, cómo me cuestiona cuando tengo una participación, cuando tengo una intervención pública. Me dice, papá, pero creo que debiste haber hecho esto. Ver a mi hijo, que son mis principales compañeros asesores, y eso me gusta, nos gusta mucho. A veces no tengo mucho tiempo de compartir con ellos, más que todo con Leo, que ya está en la universidad. Y con mi hija, pues, estuve unos días fuera de acá de la provincia y llegamos y luego me tuve que ir yo hace poquito a promover el Mundial a Brasil, el Mundial Ganadero. Pero cuando tenemos ese espacio, pues lo aprovechamos al máximo, y ellos pues me llenan mucho y me permiten aprender también de ellos muchísimo, de ellos y de sus amigos de su entorno. Bueno, y hemos conocido un poco más de la historia del alcalde de Chone, hemos hablado aquí de todo un poquito, pero yo antes de finalizar, bueno, se viene todavía, me falta la dinámica de preguntas y respuestas rápidas, alcalde. No, y ahí ya vamos a ver qué me sale. Pero quiero preguntarle, sabemos que la prefectura está en sus planes. ¿Es confirmado que usted va como candidato? Bueno, confirmado como candidato aún no podría decir, porque se confirma en el momento que te inscriben y de acuerdo al calendario electoral pasas el proceso de impugnación y ya te oficializan tu candidatura. En este momento está en una decisión firme de poder seguir recorriendo nuestra provincia, de poder seguir consolidando una gran propuesta, un gran plan que permita darle a Manabí lo que se merece, que sabemos que es mucho, que sabemos que las oportunidades se han ido diluyendo, se han ido perdiendo, pero la esperanza sigue intacta, y esa esperanza tenemos que fortalecerla entre todos. Por eso, a partir de un colectivo ciudadano, Somos Manabas, tenemos la convicción clara de poder alcanzar este objetivo, y para ello pues estamos en la suma de muchísimos talentos, de un equipo extraordinario que coincida en esa convicción de servicio, de trabajo, de planificación, de esfuerzo y de concretar acciones que luego permitan ese resurgir también de la provincia, el posicionarlo a Manabí en donde corresponde, porque tiene todo para hacerlo: su gente, su historia, su cultura, su gastronomía, sus playas, sus montañas, sus ríos, su gente principalmente son los elementos que dan esa oportunidad, y para ello nosotros vamos a trabajar de manera incansable para que pueda consolidarse en la ciudadanía, pues, y que podamos tener esa representación basada en el liderazgo y el amor por nuestra provincia. Si usted llega a ser prefecto de Manabí, ¿qué sería lo primero que haría? Bueno, alcalde? convocar a todos los sectores, poder empezar a unir, a consolidar esa unidad, que nunca más nos traten de dispersar, porque es allí donde nos han hecho débiles, es allí donde hemos perdido grandes oportunidades, y que esa convocatoria de unidad con acciones concretas empiece a dar sus resultados de manera inmediata para poder recuperar nuestra vialidad, de poder fortalecer nuestra producción, de poder garantizar la permanencia en nuestros campos, en nuestras playas, pero en las condiciones verdaderamente dignas para nuestra gente.
Listo, ahora sí, hemos llegado a la parte final de este podcast. Hemos conocido un poco más de Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone, pero yo con mis invitados, al finalizar, siempre tengo una dinámica de preguntas y respuestas muy rápidas. ¿Ah? No puede contestar largo, tiene que ser rápido. Así Cuidado es. con pensar, exacto. Entonces, empezamos en este momento con esta dinámica. Alcalde, ¿madrugar o trasnochar? Madrugar. ¿Café o agua? Agua. Una comida típica que nunca rechaza. Una tonga de gallina criolla y ahí sí me voy a alargar un poquito, con un pedazo de queso y una tortilla de huevo. ¿Qué le da miedo al alcalde de Chone? Perder a un ser querido. ¿Llora a solas? Siempre. Una persona que marcó su vida. Mi hermano. ¿Qué extraña de su vida antes de ser alcalde? La oportunidad de hacer deporte con mis amigos. ¿Bloquea gente en redes, sí o no? No. No. ¿Qué sueño todavía no cumple? El ver transformado a Manabí. Así hemos llegado a esta parte final de un podcast con la reportera. Alcalde, un minuto para despedirse. Bueno, agradecerle a usted, Estefanía, a su medio, a este espacio de poder dialogar, de poder mostrarnos cómo verdaderamente somos los servidores públicos, de darle también gracias a la provincia, a mi gente de Chone, a la gente de Manta, por el cariño que nos brindan, por la oportunidad de seguir avanzando en ese gran sueño conjunto de mejores días para toda nuestra amada provincia. Seguro de que eso se va a poder concretar en la unidad y el cariño de todos nosotros. Un abrazo. Así hemos llegado a esta parte final. Y no solamente es una despedida con el alcalde, es una despedida de la primera temporada de un podcast con la reportera donde pudimos conocer la vida de 15 políticos. Agradecer también a cada uno de ellos que estuvieron en este espacio. Se vienen sorpresas, se vienen proyectos. Sigan a través de nuestras redes todo lo nuevo que pronto van a ver. Nos despedimos, no sin antes mencionar a esas personas que confiaron también en ese espacio y que nos auspiciaron a lo largo de esta temporada. Dubai Motel, Vera Construcciones, Surtel, a la doctora reumatóloga Leyi Dueñas, al gobierno provincial de Manabí, a la alcaldía de Montecristi y a Terminal Portuario de Manta. Nos despedimos. Chao, chao.